Hola mis gamers, yo soy Galmar y el día de hoy visitamos un coleccionista en el centro de Lima. Y antes de iniciar con el video, miren esta hermosa consola que su amigo Galmar va a sortear. Es una Nintendo DS Lite edición de Pokémon con su estuche original. Y no solamente vamos a sortear esto, sino que también vamos a sortear un videojuego de Pokémon Platinum totalmente nuevo y sellado gracias a la tienda Top. Y para poder participar de este sorteo solamente tienes que estar suscrito a mi canal y darle like a sus páginas de Facebook e Instagram de la tienda Top y comentar en la publicación del sorteo por qué te quisieras ganar estos dos premios. Y el sorteo lo haremos este 28 de diciembre en vivo desde mi canal de YouTube, así que te recomiendo que visites la tienda Top ya que tiene gran stock de consolas nuevas y también de segunda y gran repertorio de videojuegos, así que te dejo aquí en la descripción todos los datos. Muy bien mis amigos, muchas gracias por seguirme semana a semana aquí a su amigo Galmar, buscando las mejores opciones en videojuegos. Pero ahora en esta nueva secuencia estamos visitando coleccionistas. Ya me encuentro aquí en el Cercado de Lima con nuestro gran amigo Samuel. ¿Cómo estás, mi hermano? Mucho gusto, hermano. Uy, Samuel, la verdad que estoy asombrado. ¿Qué tal cantidad de cosas que tienes, ¿no? Aquí en esta habitación? La verdad que tienes una colección bastante envidiable, envidia sana, ¿no? Claro. Envidia sana, pero qué genial, ¿no? La verdad que combinas muchas cosas retro, nuevas también, que coleccionas. Veo consolas incluso que no había visto hasta el día de hoy, que seguro ahora me las vas a comentar. También tu mesa de trabajo que tienes por ahí. Vamos a ver un poco de todo. Cuéntame, Samuel, ¿cuánto tiempo ya llevas coleccionando ya? Ya, mira, yo como colección como tal, como he coleccionado desde los 16 años. En los 16 años comienzo a coleccionar recién, ¿no? Ah, ya, desde los 16 años, Correcto. ya. Y cuéntame, ¿cuál es? Seguro ahora me vas a mostrar algunas cosas raras que de repente Ah, tienes. sí, lógico. Sí, pero una de las cosas que me llama la atención es de que acá tiene pues todo el stand donde están todas sus consolas. Y aparte tú eres ingeniero electrónico, me mencionabas, y él mismo es el que ha diseñado todas las conexiones, sus muebles, que ahora las vamos a ver y de repente nos va a servir también para nuestras colecciones. Entonces, Samuel, ¿qué te parece si vamos a pasar para ver tu colección? Perfecto. Cuéntame, Samuel, acá vamos a pasar a ver todos los mandos que tienes, ¿no? Bueno, Mira, qué tal cantidad de mandos. Es bellísimo. Y tienes bastantes mandos de la GameCube, ¿ah? ¿No? sí, acá es que lo que pasa es que juego más con la GameCube, ya esto, al Smash y todo, entonces tengo que tener varios mandos. Acá solamente tengo los mandos con los que juego, ¿no? Juego cada consola. Quiero jugar, digamos, Xbox, agarro, digamos, el mando de Xbox, ¿no? Saco y me pongo a jugar. Digamos, quiero jugar PlayStation o agarro el mando del Play, ¿no? Me pongo a jugar o agarro. Quiero jugar digamos, no sé, pues el Micro Genius, que también es una de mis consolas favoritas, agarro y me pongo a jugar, ¿no? Entonces yo estoy coleccionando lo más que puedo en mandos inalámbricos. Y eso quiere decir entonces que tú tienes más mandos ahí guardados. Ah, pues, bueno, ¿no? sí, tengo acá. Sí, ¿ya? claro, tiene más mandos guardados. O sea, estos son los que él utiliza en el día a día. Incluso ahí tienes la pistola, tienes la bazooka, el mando de la Sega Genesis, el mando de Atari, el mando de Xbox, los Move que también tienes. Me parece que este es el mando de God of War, si bien me equivoco, ¿no? Y miren, incluso de la Play 1, tiene aquí el rifle también de la PlayStation 3. O sea, todo esto. Y uno de los mandos que también llama mi atención es cómo olvidar este mando, miren. Ah, claro. El mando no oficial. El mando no oficial, ¿no? De la Famiclone, pues, ¿no? Qué grandes recuerdos hay por acá. Y pasando por acá, Samuel, bueno, acá están prácticamente tus figuras, ¿no? Tus Sí, figuras de colección. Por Miren, ejemplo, una de las sí. figuras que más me gusta es esta de acá. ¿Ese de Perdidos en el Espacio? Correcto, ¿ya? Conocedor. Claro. Muy poca gente conoce esa figura, ¿no? Sí, pero ese de la serie antigua, Correcto, ¿no? la primera de los ¿no? 60, de los años 60. en blanco y negro, pues, en blanco y negro. ¡Wow! Y eso sí. funciona todavía. Ah, y ¿viste? funciona Claro, todavía. tiene su frase, ¿no? Esto de Will Robinson y todo en inglés. Wow, sí, miren, incluso ahí está Master Chief. Ese robot se me hace conocido, no sé cuál es, a ver, Bueno, oriéntame. ese es un
como de los Power Rangers antiguos. Ya. Ya esto, no me acuerdo cómo se llama. De Lifeman, de... Parecido a Lifeman, había una serie pero era japonesa. Ya, parecido, Sí, parecido, ¿no? ajá. Incluso ahí está también más robotitos, ¿no? De Mario Bros, de Mario Kart. Y acá tienes, pues, mire, tiene acá una radio súper retro, ¿no? Para sentirte en el ambiente retro, pues, ¿no? Claro, correcto. Sí, miren, y cómo ha adecuado su pantallita para ahora lo moderno. Y miren, más figuras, incluso Star Wars, pues que no puede faltar en un cuarto gamer retro. Miren, más figuras por acá. Y por acá, incluso acá tienes la motocicleta de Tron, ¿no? Sí, de Sam Flynn. De Sam Flynn, ¿no? Pero ese es de Tron, pero Sí, después del año 2010, por ahí, ¿no? Correcto, Tron Legacy. Tron Legacy, ¿no? Y miren la gran cantidad de figuras que tiene de Pokémon. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Gigawatt! ¿Cuántas figuras tienes aquí de Pokémon, Samuel? Son 150 Pokémon, los primeros 150. ¡Wow! O sea, la serie original, porque después salieron Pokémon Yoto y bueno, más cosas, ¿no? Pero yo solamente colecciono de la primera generación, nada más, o sea, de mi infancia. Ya, de tu infancia. Claro, correcto. Y ahí está el equipo Rocket, pues, ¿no? Claro. El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Bríndanse ahora o les canto como Sandro. Amor, amor, amor. ¡Miau, da Yo soy fan del equipo Rocket. Ahí está con Miau, pues, ¿no? Claro, yo soy más fan del equipo Rocket que de los mismos personajes principales. Sí, miren qué gran cantidad. Y por acá arriba, Samuel, ya tienes algunas consolas antiguas. Sí. Esa es la Nintendo, pero la japonesa, pues, Correcto, ¿no? Esa ajá. es la Nintendo japonesa. Bueno, acá tienes la Spectrum, ¿no? También antiguo. La Super Famicom, la Super Nintendo japonesa. Esa Spectrum, tengo todos los juegos sabidos y por haber para el Spectrum. Tienes todos los Todos juegos. los juegos. Ya, miren, ¿no? La Super Famicom, el Atari, el 130XE, también ahí está, en su caja. Coméntame de aquí. Es correcto, esa es una Nintendo clónica de ese tiempo. De la Famiclone, así La Famiclone, parecida. ¿no? Esa es la misma Famiclone, pero ¿cómo se llama en su cajita? En su ¿no? cajita, ¿no? Sí. Y acá tienes incluso la GameCube también en caja. También en caja. Aquí una Nintendo NES. Pero esa sí, me parece, creo que la caja es retro, Sí, ¿no? esa es retro, es la única caja retro que tengo. Sí, y por acá tienes una Nintendo NES. ¿Quieres que la puedo mostrar? Sí, a ver. Una NES algo rara. A ver, vamos a ver. Sí, miren esta NES. Y Es parece que está serigrafiado. serigrafiado, Ajá, ¿no? Sí, Sí, grabado. con el logo de Zelda. Ujú. Y miren, mis amigos, pasando por acá, tiene aquí la Power Glove, ¿no? El guante ahí está de Nintendo. Y por acá, ¿no? Antes de desmayarme, bueno, tiene acá su televisor retro Panasonic. Pero miren, y aquí tiene todas sus consolas. Tenemos acá la Xbox clásica, PlayStation 1, Xbox 360, Nintendo NES, con el adaptador para los 4 mandos, ¿no? Correcto, el Sí, ahí está, miren, con el adaptador, la PlayStation 2, el modelo FAT, otra Xbox clásica, la Super Nintendo americana, ¿no? Incluso has adecuado el mueble para que tenga su iluminación cada consola, ¿no? Correcto, ajá. Miren, la PlayStation 4, Con la El- lupita vieja de Sí. su hermano de la Play 1. el Atari 2600, la Nintendo 64, miren, la GameCube, PlayStation 3. Esta es la edición dorada que venía con entradas para memorias. Sí, miren. Por acá la Nintendo Wii, el modelo negro, el modelo blanco, la Dreamcast con la pistola que tiene Pero por acá. esta es una Dreamcast bastante rara. Esta sí te voy a comentar, que es una de las consolas que tengo en mi Raras. colección, bastante raras, ¿no? Solo dicen, bueno, no hay mucha información, pero dicen que solamente ha fabricado 100 de este modelo. Este es el de Coca-Cola. De pues, Coca-Cola, ¿no? correcto. Sí, Ajá. miren. Un serigrafiado ahí. Sí, no es sticker, miren. No, correcto, ajá. ¿Cómo se llama? Se fabricaron solamente 100 y se los regalaron, dice que a los trabajadores de Coca-Cola, nada más, que fue por un concurso. ¿Y cómo, cuéntame un poco aquí, Samuel, cómo adquiriste esta consola? Ya, O sea, esta consola yo la compré por eBay en una subasta, pero hace como 10 años atrás, ¿no? sí. Pero no me costó mucho porque estaba amarillenta, o sea, así como está, ¿no? Está matadita, no leía y la compré por $100. 100 dólares. Llegó a $100. Pero ahora dice que está bien cara. Hay unas drinkas que están vendiéndolo y está pasando los $8.000, $9.000. De este modelo de ese Coca-Cola, modelo de la ¿no? Coca-Cola. Sí. Wow. Sí, miren, y por acá abajo, pues, la Sega Genesis. Pues, ¿no? Que La nunca Sega debe Genesis. faltar. Pero algo que me llama la atención, mis amigos, acá de todas sus consolas que él tiene,
miren, es de que él aquí tiene su televisor retro y aquí tiene su televisor moderno, obviamente para jugar las PlayStation, pues, Claro, ¿no? correcto. Pero algo que me había llamado la atención que tiene aquí Samuel es que aquí tiene un tablero de control donde él aquí activa todas las consolas que él desea jugar con interruptores. Aquí tiene para el Atari, la NES, la Super Nintendo. Sí, mira, Esto es lo por que tú me ejemplo, mencionabas, por ejemplo, si querías jugar, ¿no? Me Correcto. mencionabas Mira, por la ejemplo, NES o la Super Nintendo. Mira, ¿Cómo por ejemplo, trabaja esto? Mira, por ejemplo, ahorita estamos jugando con la Super Nintendo, ¿correcto? Ujú. Acá está la Super Nintendo. Ujú. Pero yo no quiero jugar la Super Nintendo, digamos, quiero jugar la NES, ¿no? Ya, ajá. Ahora presiona el botón donde dice la NES. A ver, presionamos acá el botoncito de la ¿Es NES. correcto? Y Ya, ahora presiona acá el botón donde dice NES. el Acá botón está donde primero, dice ¿no? NES. Ajá. Y enfoca acá, Sí, ¿no? miren, y automáticamente cambia. Correcto. ¿No? Ahora, digamos, quieres jugar, no sé, Sí, miren, vuelvo a presionar el de Super Nintendo y ahí está. Uy, qué genial esto, ¿ah? Correcto. Este tablero automático, miren que te cambia ya automáticamente para jugar. Y obviamente, si quieres cuando tú jugar, presionas acá, ya está prendido, pues, ¿no? Claro, Ya está correcto. prendido, ¿no? Ahora mira, digamos, yo sí. quiero jugar PlayStation 1, digamos, ¿no? Ya yo quiero jugar la Play 1, presiono acá, Play 1, enciendo la Play 1 y acá pongo igual, ¿no? Play 1, ¿no? A ver, presiono acá. Sí. Y ya Digamos, todo ¿no? está automático, pues, Ya todo ¿no? está automático. No Digamos, no tengo que estar desenchufando, volver a Ya. enchufar el tema. Ahora digamos, yo quiero jugar Dreamcast, ¿no? Ujú. Presiono acá Dreamcast y acá me voy para la Dreamcast, ¿no? Dreamcast. Presiono y los Dreamcast le está encendiendo directamente automático, ¿no? Sí, miren. O sea, yo no tengo que estar conectando cables, desconectado, que es para todos los gamers es un dolor de cabeza Sí. tener los cables. Y cuéntame cómo diseñaste ese tablero para, no sé, si es que a alguien, digamos como yo también, a mí me interesaría correcto, tener mira, yo te eso. voy a pasar el diagrama esquemático para que los seguidores Ujú. y los que quieran hacerlo puedan descargar el diagrama y lo Ujú. pueden hacer ellos mismos. Es Ah, recontra ya. sencillo. Es recontra sencillo. Sí, 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 miren, no, la verdad que me parece eso formidable para poder jugar todas tus consolas, pues, ¿no? Correcto. Y miren chicos, este porta CD que tiene Samuel acá para sus juegos de PlayStation 1, ¿no? Algo que me había llamado la atención es, ¿puedes mostrar Samuel cómo Claro, funciona? claro, por ejemplo, yo quiero jugar Resident Evil, presiono. Sí, miren. ¿No? O quiero jugar, digamos, acá, ¿no? 1. Sí, y salen automáticamente los Claro. discos de PlayStation 1. Esto me comentas que también lo encontraste aquella época. No, eso lo encontré hace 2 años atrás, ¿Ya? ya, en las pulgas, a Ya. 5 soles nuevo, porque nadie lo quería. Nadie lo que... Exacto. Dios Y eso que mío. estábamos en la época de coleccionismo de videojuegos, pero Ya. como te digo, la mayoría de los coleccionistas se van más a buscar juegos y dejan de lado otras cosas, ¿no? Que también les puede servir en realidad. Claro. Y miren por acá, Samuel pues tiene su VR de PlayStation, sus cassettes de Nintendo 64, de Super Nintendo, de Play 1, por acá tiene Play 3, Play 4, Play 2, por ahí hay un poco de GameCube, Xbox, y acá tiene incluso, mira, ahí tienes el Atari 2600, bueno, Clónico. el Ajá, Clónico, que era la Clónico, copia de claro, esa ¿no? época, porque el Atari original era un poco difícil de conseguir. Correcto, ¿no? ¿no? Y ese es de mi hermano. Y ojo, que es actualmente bien difícil de conseguir este Atari en caja, ¿no? Correcto. Sí, miren, y ahí tiene la caja del Atari 2600. Bueno, por acá tiene la Play 1. Y una cosa que me llama la atención es que, miren, tiene aquí mando de Atari. Sí, mira, tiene mando de Atari en caja, ¿no? Qué genial. Sí, y acá tienes la Power Glove en caja también, ¿no? El guante de Nintendo. Y por ahí tienes unas consolitas más pequeñas de Pac-Man. Y tienes ahí, mira, esta consola que me acuerdo que yo jugaba en mi infancia, que era un carrito que emitía luces, ¿no? No, es correcto. Sí. Todo el mundo jugaba de eso. Era como los jueguitos del carro de la NES, ya que Sí. girabas, ibas corriendo y... Y si te chocaba salía una luz roja, ¿no? Salía una luz roja. Y sonaba todavía. Sí, claro. No, ese es contemporáneo de esa época, ¿no? Claro. Sí, miren qué genial. Sí, la verdad que sí tienes ahí un recuerdo, pero bien nostálgico, Samuel. Y por acá tienes la Odyssey 2 también aquí en caja. Sí, tu PlayStation. Y esa consola que está ahí, la IQ1000. Ya, esa es una de mis consolas favoritas. Es uno que salió, a ver, te lo voy a sacar para que lo puedas ver. Empolvada. Pero esta consola es bastante bonita.
porque, ¿cómo se llama? Era lo mismo que la NES, ¿ya? O sea, te podías poner juegos de la Famicom, pero con la diferencia que tenías un mando inalámbrico para la época. Ah, O sea, ya. ya no tenías que estar con el cable. Y aparte también tenía un cable, o sea, un mando con cable, pero era bastante, ¿cómo se llama? Tecnológico para la época porque podías conectarle unos audífonos. O sea, ya no te, si jugabas de noche y no querías despertar a tus papás, así. Claro. Tiene un parecido al segundo modelo de la Sega, ¿no? Sí, correcto. ¿no? Sí, sí. Sí. Y miren, por acá Claro. tiene más juegos de Sega, de Nintendo 64, de Wii. Por ahí tiene también de Nintendo NES. Acá tiene el Atari, el 2600, ¿no? Bueno, acá tiene la PlayStation 5. Y miren por acá, mis amigos, ¿no? La verdad que acá tienes todas tus portátiles, ¿no? Claro. Sí, Ya hay. te voy a mostrar, por ejemplo, esta de acá, Ujú. todos se encienden, ¿no? Yo quiero Del arcade de digamos, Pac-Man, ¿no? Claro. Y digamos, quiero jugar esto, digamos, este de acá, ¿no? Que es de Galaxia. Voy a ponerlo ahí para que lo puedas ver. Ya, digamos, yo quiero jugar Galaxia ahí, pongo ahí. De todos los juegos retro, pues, pero arcade Claro. de esa época, ¿no? Claro. Ya. Esta la hice yo. Ah, esa tú la Esta hiciste. mismo, ajá, esta la hice yo mismo. Sí, miren, está genial, ¿ah? Está genial. Y ahí incluso tienes ahí un pinball de Pac-Man. Claro, también. Tienes uno de básquet ahí De también, básquet. ¿no? De básquet. Bueno, acá tienes la Game Boy clásica, ¿no? Esta Game Boy clásica está modificada, yo mismo la modifiqué y tiene retroiluminación. Ah, de la pantalla. Sí. Sí. Trae Que ahora se ha puesto de retroiluminado. moda, pues, ¿no? Sí, Se ha puesto de sí, moda. bastante de moda. Esta la tengo con la Game Boy Printer. Que. Ajá, Ah, ya, para imprimir las fotos. pues, Exacto, ¿no? pones Para ahí tu foto, lo imprimes. Y más rato, si quieres, vamos a imprimir uno para que te puedas ver. Y por acá, varios modelos de la Game Boy Color, ¿no? La de Pokémon, sí. Esta me gusta la bastante. Pocket. Porque esta edición, ¿ya? A diferencia de las otras ediciones, si te das cuenta, lo pones ahí, cambia de color. Cuando lo giras, Sí. Es está tornasolado. genial, claro. Sí. esta es bastante bonita. Y también tienes por acá las Game & Watch, ¿no? También. Sí, tienes algunas Game & Watch. Yo jugaba con esto, esta era de mi hermano, y mi hermano me la dio pues hace años. Las Nintendo DS. Esta consola de aquí. Sí, Esta de esta es aquí. una Gamate, ¿ya? Es bien curiosa porque, ¿cómo se llama? Salió en, ¿cómo se llama? Es patentada, Ujú. pero salió de, ¿cómo se llama esto? Contra la Nintendo Game Boy. O sea, le ya. salió como la competencia de la Game Boy, pero no fue muy conocida, ¿no? Claro. Y venía también con sus cartuchos, en la parte que eran más delgaditos, ¿no? Y cuéntame de esto. Aquí sí, madre de Dios, chingaguá, Samuel. Miren qué bonita consola de Game Boy de Kirby, ¿no? Y está incluso en un protector, ¿no? Cuéntame de esta consola, Ya, mira, te Samuel. explico. Esta consola, ¿ya? Te voy a ser sincero, no le he comprado un alto precio ni nada. Yo la encontré en un mercado de pulgas hace ya como 8 años atrás. ¿Aquí ¿ya? en Perú? Aquí en Perú. Aquí en Perú, ¿ya? ujú. Estaba en una bolsa. Ya. Pero estaba bien sucia, estaba llena de tierra. Y dentro de la bolsa venía esto y otro certificado más, que eso sí lo tengo en ventanilla. Ujú. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Yo, bueno, nadie le hacía caso porque le faltaba la tapita de arriba encima, ¿no? Y la tapita de atrás tampoco la tenía. Ya. Entonces, yo la compré y me la vendieron en 100 soles. Para esa época, pues que... Estamos no- hablando no- de cuántos años? Hace 7 años atrás. 7 años atrás. Y nadie en esa época, pues pagaba 100 soles pues, por una Game Boy, No había mucho coleccionismo Claro, de videojuegos, no ¿no? había mucho, pues, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me gustó porque nunca la había visto, era Ujú. rara, ¿no? Entonces, yo la tenía guardada por años. Recién hace un mes atrás me he puesto a, ¿cómo se llama?, a restaurarla. Ya. Entonces, buscando información, he encontrado la información porque encontré esto que venía en la bolsita, Ujú. ¿ya? Y este era un certificado. Esto venía en unas galletas, era un concurso, ¿no? Ujú. Una fabricante de galletas que se llamaba J. Bakery, Ya. ¿ya? Había fabricado 25 consolas para todo el mundo y Nintendo le dio la licencia para que pueda fabricar solamente ya. 25 consolas para todo el mundo, Ah, ¿no? ya. De las cuales, si tú ganabas, por ejemplo, la consola, ya tenía que salirte ese triangulito, mirarlo acá con una lupa roja, ¿no? Ujú. Y si te podías ganar un polo o póster, ¿no? Claro. O sea, Entonces- salieron poquitísimas, pues, ¿no? Solamente 25, de las 25. cuales una está en el museo de Nintendo, ¿ya? Que está, bueno, bonita, todo con su Ujú. caja, edición limitada, ¿no? Y hay otra que se vendió en, ¿cómo se llama esto?, en eBay hace 3 años atrás, en una subasta por $14,000. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! $14,000, a la madre. Pero eso estamos hablando hace 4 años, Sí, ahora claro, no sé ahora cuánto tú tienes, costará. y tú tienes una de las Yo tengo 25. una de las 25. Una de las 25, Incluso en mira. la parte de acá, a ver si se puede apreciar, vamos a sacarla.
Este es el ticket original. Ya bueno, está un poquito arrugadito, un poquito maltratado, pero su ticket original. Y en la parte de acá viene, no sé si les deja apreciar, hay un grabado ahí. Sí. Ya dice Game Boy Kirby y más abajito está su número de serie y el cómo se Sí, llama. ahí dice Game Boy Kirby, claro. Correcto. Y más abajo está su número de serie y ¿cómo se llama? La unidad. Esta es la unidad 16 de 25, dice. Algo así creo que también salieron unas ediciones de Game Boy de Mirinda, me acuerdo. Mirinda. Ajá, de Tengo una Mirinda. También tienes una Mirinda. Tengo una Mirinda. Pero la Mirinda solamente, de la Mirinda sí fueron como 500 unidades que salieron. Pero esta sí era la más limitada. O sea, de todas las Game Boy, esta es la más limitada. Solamente 25 unidades. Sí, no, qué genial, qué genial. Y cuéntame, Samuel, ¿ahora qué nos vas a mostrar a ver qué hay acá? A ver. Ya mira, acá tengo algunos cartuchos de Game Boy que juego. ¿ya? Sí. Ahí están Tengo esos de títulos. todo de Game Boy Advance. Claro, exacto. Tengo una gran cantidad de Game Boy. Me estoy dando cuenta que eres bastante coleccionista de portátiles, ¿ah? Sí, yo lo que pasa es que yo por el trabajo viajo bastante. Entonces cada vez que viajo o tengo algún trabajo, entonces agarro una portátil, me agarro juegos, me voy, ¿no? Entonces ya me voy en el avión. Ya te vas entretenido todo el viaje. Sí, ahí tienes de las clásicas, la PSP, la cámara de la Game Boy. Sí, esta cámara combina bastante con la Game Boy clásica y la impresora, que queda perfecto. Pero uno de mis mejores juegos, el que nunca falta pues en mis viajes, es el Tetris. Pero esta versión de Tetris, exactamente, ¿no? Este es el Tetris, el de Rusia con amor. A mí me gusta bastante este Tetris porque tiene una muy bonita historia, ¿no? O sea, el que inventó el Tetris en esa época era un alemán, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania, pues, en esa época, pues, no le daban los derechos, ¿no? Claro. Y entonces, después de años, cuando ya se cayó el muro de Berlín y todo, él se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos abrió un juicio para que le den las patentes, ¿no? Por su invento. Sí. Y entonces él sacó, pero ya lo sacó el juego como de Rusia con amor, haciendo contrato con Nintendo. Inteligente, ¿no? Sí, está genial, ¿no? Toda esta colección. Incluso por acá también tienes juegos de Game Gear, ¿no? Correcto. ¿No? Bastante coleccionista como vuelvo a reiterar, de portátiles. Sí. Más juegos de PSP que también tienes por acá. Claro. Más juegos de Nintendo. De la Game Boy, ¿no? Y de Game Boy Color que tiene. Y miren, chicos, algo que no puede faltar en un cuarto gamer es un arcade, ¿no? Esto es algo magnífico. Claro. Miren, acá tiene su arcade que Samuel lo ha diseñado, ¿no? Obviamente con varios juegos ahí, claro, pues, ¿no? Sí, tiene 150 juegos. 150 juegos, ¿no? Pero es la placa original, o sea, la placa SNK original con un cartucho de 150 juegos. Y lo que me llama la atención es que el arcade no es muy grande, es pequeño, de acuerdo al tamaño de la habitación, claro, ¿no? De acuerdo al tamaño de la habitación. Esto yo lo he diseñado así de la película Ralph el Demoledor, ¿ya? Que hay un juego en Sega, hay un juego de Ralph el Demoledor que sí existió, ¿no? Pero luego sacaron una película basada en eso. Yo lo hice así porque a mi hija le gusta bastante pues ese juego. Y acá con esta arcade se divierte bastante bien. Y miren, incluso Samuel me ha robado la idea, que es algo que pensaba hacer en el futuro. Pero miren, tú puedes estar jugando acá tu arcade, tus videojuegos, acá con todas tus consolas. Y si te da sed, aquí su arcade, miren, tiene su frigobar. Obviamente, bien proporcionado, ¿no? Miren, ahí está, con todas las bebidas, como para hacer una reunión, digamos, de 4 amigos y pasar acá toda una tarde, miren. Mira, antes de pandemia, ya venían mis amigos, ya nos poníamos a jugar un arcade, nos poníamos a jugar las consolas y nos tomábamos unas chelitas y todo, ¿no? Sí. Y ahora con pandemia, ya tú sabes, un poco ya complicado, ya no se puede, ¿no? todo, ¿no? Un poco complicado. Y eso que acá, actualmente, miren, de todo lo que hemos visto con Samuel, hemos visto las cosas que están en las vitrinas, porque acá en sus gavetas, él tiene muchas más cosas, ¿no? Que las va guardando a través del tiempo, ¿no? Tiene muchísimas cosas más acá, varias Nintendo, NES, cosas, más consolas, accesorios. Sí, incluso tiene cajas de controles, mandos. Consolas, sí. También tengo más consolas, más mandos. Y una de las cosas que me sorprende de acá de Samuel, miren, es este espacio que él tiene. Claro, por ejemplo acá. Esto es algo que en un futuro a mí me gustaría tener una parte. Acá es donde tú efectúas todas tus reparaciones, ¿no? Correcto, Samuel, ¿no? Mira,
Yo te voy a explicar algo y es para que también es un consejo para todos los gamers, ¿ya? Que realmente no necesitas tener mucho dinero para ser un gran coleccionista, ¿no? No necesitas tener pues una millonada de plata o tener un buen trabajo como para coleccionar todo lo que tú quieras coleccionar. La mayoría de las cosas que yo tengo acá, ya yo las he comprado malogradas, que no servían a un tercio de su precio normal. Entonces yo mismo los reparo y ahora con toda esta tecnología hay tutoriales pero infinidad para todas las Claro, e personas. incluso acá justo mostrando ahí esta parte de aquí que tú restauras todo, obviamente restaurando, sabiendo pulir las cosas, Claro. pueden quedar en estado nuevo, ¿no? Exacto, ¿no? sí, mira. Samuel tiene aquí todos sus implementos, incluso ahí por ahí veo carcasas de Nintendo DS, aquí está arreglando una Game Boy, Pocket. entonces una Game Boy Pocket, entonces aquí es donde prácticamente tú regresas a la vida, a las cosas, ¿no? Exacto. Samuel. Y es donde más paso tiempo en realidad, mira, Ujú. más que jugando, porque acá yo tengo, todo el mundo me dice, tienes un cuarto envidiable, puedes jugar ahí, pero mi don y mi maldición es ese, no tengo el mejor cuarto, pero no puedo jugar. ¿No? O sea, no tengo tiempo por el tema del trabajo y todo, ¿no? Entonces cuando yo vengo, me pongo a reparar y ahí es donde Te va todo, desestresas, sí, pues, me también, desestresa ajá. totalmente, ¿no? Claro, Mira. incluso acá esta pantallita, coméntame Samuel. Ya, mira, por ejemplo, yo quiero, digamos, me pongo a reparar consolas de mesa, ¿ya? Para no estar jalando el cable, conectando en la tele. O trayendo allá, la NES acá. Claro, entonces tengo esta pantalla, ¿no? Entonces pongo las conexiones acá, que tengo una salida de corriente de 12 voltios a lo que funciona una consola, ¿no? Lo conecto acá y acá ya mismo puedo probar. Y a veces hasta me quedo jugando. Ah, Sentado acá me quedo jugando ahí. Miren lo que va a sacar a casa. ¡A la madre! Mira, acá tengo un ¿Qué montón tal de- cantidad de carcasas, ah? Tengo consolas para reparar, limpiar, por ejemplo la pantalla de acá. Tengo una Ya. consola que está con la pantalla rota que tengo para hacer proyectos con retroiluminación, todo, ¿no? Y tengo algo bastante raro aquí también, y que lo tengo botado y cualquier coleccionista me mataría por eso, que es una Game Boy de la Planet Holiday. ¿ya? Sí, que De verdad, era un restaurante como el Jarro Café, pues, ¿no? Correcto, ¿No? De allá ajá. de Estados Unidos. Y Me parece que ese el Planet Hollywood era un restaurante que la alianza era entre Bruce Willis, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger habían abierto ese Correcto, restaurante. pues, ajá. ¿no? Y entonces Ujú. ellos hicieron un contrato con Nintendo y Nintendo le dio la licencia para fabricar 100 de estas consolas. Wow, De sí. estas 100 yo he encontrado una, pero así, en este estado, En ese ¿no? estado, ¿no? Pero la carcasa es original, ya con su número de serie original. O sea, está para comprarle la tapita de atrás, Exacto. amoldarle la pantalla y los botoncitos, que Sí. eso también se puede conseguir pues Sí, hoy en sí, día. no, ¿no? tengo botones, tengo un montón acá, Ah, ya tengo sí, para probar. claro. Miren, qué tal cantidad, miren. Esta es la Miren. versión Pikachu también. Sí, eso es lo que estaba viendo. Ahí está. Todos los colores, o sea, tengo todas las Game Boy de todos los colores. Y me estoy nuevamente dando cuenta que La Mirinda también creo que tengo una por acá, por ahí en la otra caja debe estar. pero tu sí tengo- corazoncito es Game Boy, ¿ah? Sí, Game Boy, ¿No? sí, sí, Es sí, Game tal Boy, cual. miren qué tal cantidad de cosas que hay. Lo que pasa es de que en Game Boy a mí me regalaron en una Navidad, ¿ya? Tú sabes que Game Boy era una consola bastante cara para la época Ujú. y yo quería una Game Boy, ¿no? Entonces en esa Navidad no nos iba bien, entonces no me iban a regalar una Game Boy. Pero entre mis hermanos, ¿ya? Ellos me compraron, juntaron su dinero y me compraron una Game Boy. Y es mi hermano mayor que falleció pues el año pasado. Ah, ya. Entonces, de mis hermanos que me regalaron esa Game Boy, es los que yo tengo bastante aprecio. Ajá. Muy bien, Samuel, con esto hemos hecho un breve recorrido de la infinidad de cosas que tienes, la verdad, bastante sorprendido y sé que bastantes suscriptores también están sorprendidos. Cuéntame, Samuel, ¿qué consejos les darías a las personas que se están iniciando o los que ya coleccionan? Mira, para los que se están iniciando es que no se desesperen, ¿no? Porque a veces las personas tratan de desesperarse y tener todo a la vez, y no, el coleccionismo lleva tiempo, ¿no? Tú puedes ir coleccionando un poquito, a poquito, ¿no? Y si lo ves malogrado, lo ves roto, no lo dejes pasar, igual lo puedes reparar a futuro. El tema es tener la consola, ¿no? Sí, tenerlas. Y ahora a los que coleccionan, ¿no? Ahora los que coleccionan, me imagino que muchos, al igual que yo, tienen las consolas, pero no tienen el tiempo para jugar, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo en el trabajo, llego al trabajo, llego cansado, y no puedo, utilizo más que todo el Play 4, el Play 5 lo utilizo para ver Netflix, ¿no? Ahí me quedo dormido. Pero
¿ya? A veces muchos se desaniman, ¿no? Dicen, no, ya no quiero comprar las consolas, o sea, ya, ¿para qué si no voy a jugar, no? Pero en realidad es de que puedes comprar todas las consolas, porque cuando ya estés, te jubiles, estés más viejito, tengas más tiempo, entiendes de que tengas las consolas para jugar. Sí, claro. Y una cosa importante es, vuelvo a reiterar que no me canso siempre de decirlo, que es el tema del orden. Correcto, ¿no? siempre respetar Es el ordenado. tema del orden porque te costó tanto conseguir esa consola que el tema del orden, la limpieza, es importantísimo tener todo ordenado, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Samuel, ¿no? Más bien desde acá nos despedimos con esta gran colección, mis amigos. Espero que les haya gustado el video. Más bien, si alguien de ustedes también tiene una colección que quisiera mostrarla aquí en esta comunidad del coleccionismo, escríbanme en mis redes sociales o en los comentarios para poder también visitarlos y poder hacer un gran video. Muchísimas gracias nuevamente, Samuel, y suscríbanse al canal. Mis amigos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Activen la campana y desde acá nos despedimos. Muchas gracias, Samuel. Ok, gracias.